Bienvenidos, sacerdotes de vuestro propio templo. Hoy nos adentramos en uno de los terrenos más fascinantes, y a menudo malinterpretados, de toda la ingeniería espiritual bíblica, Levítico 13 y las leyes acerca de la lepra. Si hasta ahora hemos aprendido cómo concebir un deseo, y cómo nutrir nuestra mente con alimentos limpios, en esta conferencia vamos a descubrir cómo identificar las manchas en nuestra piel espiritual. La lepra, en el código místico de la Biblia, no es una afección física, es la manifestación externa de un desorden profundo en nuestro concepto de nosotros mismos. Es el diagnóstico de aquellas creencias que han empezado a corroer nuestra realidad visible. En esta sesión, vamos a decodificar la ingeniería detrás del diagnóstico sacerdotal. Vas a recibir la ciencia del observador, que se basa en cómo identificar cuando un pensamiento negativo ha pasado de ser una simple sugerencia a una llaga profunda en tu subconsciente. El protocolo de aislamiento, que nos dice por qué a veces debemos retirar nuestra atención del mundo exterior para evitar que una creencia limitante se propague por toda nuestra vida. La diferencia entre el síntoma y la raíz, donde aprenderás a discernir entre una crisis pasajera y una lepra de conciencia que requiere una intervención espiritual radical. Como siempre, te recomiendo tener a mano un ejemplar de las Escrituras. Yo estaré utilizando la Biblia de las Américas. Elijo esta versión por su precisión técnica y su fidelidad a las estructuras originales, lo cual facilita enormemente el rastreo de los términos metafísicos. Sin embargo, si tu versión es diferente, no te preocupes. Las variaciones del traductor son solo matices de superficie, la esencia mística y el código de poder son universales y permanecen intactos en cualquier edición. Si no tienes una Biblia física, puedes acceder fácilmente a una versión online para seguir el texto paso a paso. Para que el contenido de hoy se asiente en tierra fértil, es fundamental que traigas contigo los cimientos de la filosofía mística de Neville Goddard. Conceptos como la asunción, la dieta mental y la conciencia como única realidad serán las llaves con las que abriremos los versículos de hoy. Si no tienes conocimiento de la filosofía de Neville, no te preocupes, en este canal dispones de más de 180 conferencias de este maestro espiritual del siglo XX. Asimismo, si eres nuevo en el canal, te sugiero encarecidamente que, antes esta clase, estudies las conferencias previas de esta serie de Levítico. La revelación es progresiva, entender la purificación del capítulo anterior es lo que te dará la autoridad para diagnosticar la lepra en este. Debido a la extensión del capítulo 13 de Levítico, sé que su estudio puede resultar denso. Por ello, he preparado una guía práctica en PDF que resume los diagnósticos de conciencia y los pasos para limpiar cualquier mancha que detectes en tu realidad actual. Para obtenerla, solo tienes que seguir estos 3 pasos. Dale me gusta a esta conferencia, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y escribe en la sección de comentarios la frase, ayuda práctica. Mi equipo te hará llegar este material diseñado para que pases de la teoría a la transformación inmediata. ¿Estamos listos, sacerdotes? Abran su Biblia y, sobre todo, abran su conciencia. Comencemos la inspección del templo. Entramos de lleno en la inspección técnica de nuestra realidad. El capítulo 13 de Levítico es el manual de detección de errores en el sistema. Aquí el sacerdote no busca juzgar, sino diagnosticar qué pensamientos han echado raíces profundas y corroen la manifestación de nuestra perfección divina. Es el momento de empezar con los versículos del 1 al 3. Y dice Levítico: El Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca lustrosa, y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco, y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Te habrás dado cuenta de que en el primer versículo, Dios habla directamente a Aarón y a Moisés. Normalmente el patrón es, Dios habla a Moisés, símbolo de la ley y la imaginación despierta, para que Moisés instruya a Aarón o al pueblo. Pero en este capítulo Dios rompe el protocolo y convoca a ambos. Para diagnosticar la lepra, que simboliza una creencia limitante que ya se manifiesta en la mente aparente, es decir, en el mundo físico tridimensional, no basta con la teoría. Necesitas la combinación de 2 facultades que en tu mente son Moisés y Aarón. Por lo que Dios realiza lo que se llama un diagnóstico binario. Moisés es tu intelecto espiritualizado, la ley. Él representa la capacidad de observar la estructura. Él tiene el manual, los planos, la lógica de la ley.
Si el Señor solo hablara a Moisés, el diagnóstico sería puramente intelectual. Veo una mancha, la ley dice que es lepra, punto. Este tipo de observación fría puede llevar al juicio o al miedo paralizante. Lo que es, evidentemente, algo a evitar. Por su parte, Aarón el sacerdote es tu sentimiento y tu intuición. Él es quien tiene que tocar y sentir la infección. Él representa la respuesta emocional y la compasión. Aarón es el que vive en el tabernáculo, el que está en contacto con el fluido de la vida. Si Dios solo hablara a Aarón, el diagnóstico podría ser subjetivo o demasiado emocional, perdiendo la objetividad de la ley. La lepra es una enfermedad de separación. La persona con lepra se siente separada de la fuente y de la comunidad. Para curar una fractura en la conciencia, Dios necesita que tu mente lógica y tu corazón sintiente estén en la misma frecuencia. Por ejemplo, para diagnosticar tu lepra financiera o de salud, necesitas que Moisés reconozca un patrón lógico, como por ejemplo cuando te dices: he notado que cada vez que gano dinero, surge una emergencia. Eso es una mancha recurrente. Pero, al mismo tiempo, necesitas que Aarón sienta la raíz, lo que podría ejemplificarse con esta afirmación: esa mancha se siente como el miedo a la soledad que heredé de mi familia. Si Dios solo le habla a Moisés, te quedas con un análisis frío que no transforma. Si Dios solo le habla a Aarón, te quedas con una emoción confusa sin dirección. Al hablarles a ambos al mismo tiempo, Dios está activando tu cerebro completo. Te está diciendo que para limpiar tu vida, tu imaginación y tu sentimiento deben trabajar como un solo hombre. ¿Sabes por qué a veces no detectas tus propias creencias limitantes? Porque intentas ser solo Moisés o solo Aarón. Tienes la teoría representada por Moisés, pero no sientes la emoción cuyo símbolo es Aarón. O tienes mucha emoción, pero no entiendes la relación de la ley con la situación. Aquí, Dios llama a los dos al frente. Porque la lepra de tu conciencia solo se identifica cuando unes tu inteligencia con tu intuición. No puedes sanar lo que no comprendes y no puedes transformar lo que no sientes. Hoy Dios te habla a tus dos hemisferios. Te pide que observes tu vida con la precisión de un científico y la sientas con el corazón de un místico. Es una situación que se asemeja al acto de ir al médico. Moisés es el radiólogo que lee la placa y dice: aquí hay una mancha. Por su parte, Aarón es el médico de cabecera que te mira a los ojos y te pregunta: ¿en qué parte de tu alma sientes dolor? Dios sabe que para una cirugía de conciencia como la de este capítulo, necesitas al especialista en datos y al especialista en personas. Si intentas diagnosticar tu vida solo con la lógica, te vas a dar por vencido. Necesitas que Aarón, es decir, tu sentimiento, también reciba la instrucción directamente de Dios, sin intermediarios, para que la cura sea real. La próxima vez que enfrentes un problema persistente, no seas solo Moisés preguntando: ¿qué está pasando? Sé también a Aarón y pregúntate: ¿cómo se siente esto en mi cuerpo y de dónde viene este sentimiento? Cuando ambos reciben el mensaje, el diagnóstico es infalible y la sanación es inevitable. Ya en el versículo 2 Dios describe el problema. La piel es el reflejo de la mente aparente, el espejo del mundo físico tridimensional. Es el límite entre tu mundo interno y el externo. Es tu realidad visible que aparece en la piel de tu vida, como tus finanzas, tu salud, o tus relaciones, es simplemente el reflejo de lo que ocurre en tu conciencia. La hinchazón o mancha, como síntoma, representa un conflicto. Algo en tu mundo exterior ha dejado de ser fluido y armónico. Has detectado una irregularidad, un gasto inesperado, un síntoma físico o una discusión repetitiva. En el versículo 3 vemos que el que tiene que mirar y declarar es el sacerdote, simbolizado por Aarón y sus hijos. Aquí está el secreto de esta maniobra mística. Aunque la ley es la que establece los parámetros del diagnóstico, es el sentimiento el único capaz de realizar la observación clínica en el mundo de las formas. Imagina que estás en un laboratorio. Moisés es el manual de procedimientos, él contiene toda la sabiduría sobre qué es la lepra, cómo se ve y cuáles son las reglas. Sin él, Aarón no sabría qué está mirando. Aarón es el científico que pone el ojo en el microscopio, es el que tiene que ejecutar la acción de observar. El sentimiento es el puente final entre lo invisible y lo visible. La razón por la cual es Aarón quien mira es porque la observación es un acto de atención y el sacerdote representa tu atención focalizada. Puedes conocer la ley de memoria,
Pero si no pones tu atención en el síntoma para examinarlo con honestidad, no hay diagnóstico. El juicio final es emocional. Al final del día, lo que determina si un problema en tu vida te afecta o no, es cómo te sientes al respecto. Moisés puede decirte que la escasez es una ilusión, pero hasta que Aarón no mira la cuenta bancaria y decide si eso es una infección profunda, o solo una erupción pasajera, la declaración de inmundo o limpio no tiene poder sobre tu subconsciente. Cuando el versículo 3 dice que el sacerdote mirará, se refiere a que tu conciencia sintiente debe confrontar la realidad sin anestesia. Moisés le ha dado las instrucciones. Aarón, busca si el vello es blanco y si ha calado hondo. Aarón ejecuta, mira el síntoma y dice: sí, esto me duele. Esto me genera miedo. Esto ha penetrado profundamente en mi concepto de mí mismo. Si Moisés hiciera el diagnóstico solo, sería una negación vacía. Diría: no hay lepra, soy perfecto. Mientras la infección sigue creciendo. Aarón es necesario porque el sentimiento no puede mentir. Si sientes miedo, hay una infección; si sientes paz, estás limpio. Por eso es él quien debe mirar. Moisés te da el conocimiento, pero Aarón te da la honestidad. El sacerdote tiene que mirar la infección porque el sentimiento es el único que puede decirte la verdad sobre tu estado de conciencia. Muchos de ustedes conocen la ley de Neville Goddard, pero no dejan que su sacerdote interno mire sus vidas con valentía. Prefieren ignorar la mancha. Pero Dios dice: y el sacerdote mirará la infección. No sientas el temor de observar tus miedos, no temas ver cuán profunda es la herida. Solo cuando Aarón mira y reconoce la inmundicia, se puede activar el proceso de sanación. La mirada del sacerdote es el primer paso para el milagro. Detengámonos, ahora, en el diagnóstico. El vello representa la energía vital y el crecimiento. Que se vuelva blanco significa que esa área de tu vida ha perdido su color, su fuerza y su conexión con la fuente de vida. Es una creencia que se ha secado. Por ejemplo, tienes un negocio, pero ya no sientes pasión por él. La energía es blanca, muerta, mecánica. Es una señal de alerta. La profundidad de la afección es la clave de oro del diagnóstico. El sacerdote debe mirar si el problema es solo superficial o si ha calado hondo. Si es superficial, se trata de un mal día que olvidas rápido. No es lepra. Pero si es un patrón que se repite, significa que la infección ha calado hondo. Puede ser, por ejemplo, un miedo que sientes en los huesos. Si la infección parece estar por debajo de la superficie, significa que la creencia limitante ya se instaló en el subconsciente. Cuando el sacerdote te declara inmundo, no te está condenando. Te está dando un baño de realidad. Inmundo significa que el estado de conciencia en cuestión no es apto para entrar al santuario. Como ejemplo, vamos a aplicar lo aprendido a un área donde la lepra de conciencia suele aparecer con frecuencia. Nuestra capacidad de generar ingresos y estabilidad financiera. Imagina a un profesional independiente que siempre ha tenido éxito. De pronto, nota algo extraño en su realidad externa, simbolizada por la piel. Un cliente importante se retira sin dar explicaciones. En lugar de ignorarlo, este profesional actúa como el sacerdote y aplica los 3 puntos clave del diagnóstico. Primero busca el síntoma externo. En la Biblia se nos habla de una mancha blanca brillante en la piel. En su vida real, él nota que los ingresos han bajado un 20% este mes de forma injustificada. Su acción es no entrar en pánico, ni ocultar el problema con una tirita, algo así como pedir un préstamo rápido. Él se detiene a observar para reconocer que hay una irregularidad en la piel de su realidad. En segundo lugar, se toma su tiempo para evaluar la vitalidad de la idea de negocio. En la Biblia, la pista la da el color del vello en la zona infectada. Si ha perdido su color oscuro y es blanco, la vitalidad ha desaparecido. En su vida él observa la energía con la que trabaja y se da cuenta de que últimamente hace las cosas por inercia, con desgana, sin esa chispa o entusiasmo que tenía al principio. Su trabajo se ha vuelto una rutina mecánica. Ha perdido la conexión vibratoria con la abundancia. Su energía creativa se ha vuelto blanca, carece de sangre, carece de vida. Como tercer paso realiza el diagnóstico. La infección parece estar por debajo de la superficie. Él se hace la pregunta de Moisés y Aarón. ¿Esto es solo un cliente que se fue, o es que en el fondo siento que ya no soy competitivo y tengo miedo al fracaso?
La respuesta descubre que la mancha es profunda. Por debajo de la superficie del cliente perdido, hay una creencia que se refleja en la siguiente frase. Sabía que esto no podía durar para siempre, mi éxito era una casualidad. El veredicto es que es lepra. Ha identificado que el problema no es el cliente, sino una creencia limitante instalada en su subconsciente. La lepra de su propia duda ha calado hondo. Si tienes una creencia profunda de escasez, simbolizada por la lepra profunda, no puedes pretender manifestar riqueza mientras mantengas esa infección. El diagnóstico es el primer paso para la cura. El reconocimiento de que la mancha no es externa, sino que tiene raíces profundas en tu concepto del yo. Deja de intentar maquillar los problemas de tu vida. Levítico te dice que el sacerdote debe mirar si la infección es más profunda que la piel. Si tienes un problema de dinero, por ejemplo, no mires solo la cuenta bancaria, lo que sería la piel. Mira el vello. ¿Se ha vuelto blanco tu entusiasmo? ¿Ha penetrado ese miedo al subconsciente? Si la respuesta es sí, detente. Declara ese estado como inmundo. No intentes seguir adelante como si nada pasara. Acepta que hay una infección en tu creencia y prepárate para el aislamiento sagrado. Solo el que reconoce su lepra mental puede ser sanado por el poder del yo soy. A veces tratamos nuestros problemas con una tirita, cuando lo que tenemos es una lepra de conciencia. Si siempre atraes el mismo tipo de personas tóxicas, por ejemplo, eso no es un granito pasajero, es una mancha profunda. Tu sacerdote interno te está diciendo: oye, esto ha calado hondo en tu concepto de ti mismo. Deja de culpar al espejo y empieza a mirar la raíz. Un diagnóstico honesto hoy te ahorra una cuarentena eterna mañana. En los siguientes versículos veremos qué hacer cuando la mancha se extiende o cuando es solo una erupción pasajera. Continuamos con la inspección técnica de nuestra conciencia. Si en los primeros versículos aprendimos a identificar si una mancha era profunda, los versículos 4 y 5 nos enseñan qué hacer cuando el diagnóstico no es claro de inmediato. Aquí entra en juego el aislamiento de la atención. Tomemos primero el versículo 4. Y dice Levítico: pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo, y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Una mancha superficial es un desafío pasajero. A veces, las cosas parecen ir mal en el mundo tridimensional, pero no han tocado tu esencia. Es esa duda que cruza por tu mente o ese comentario negativo de un tercero que te hace dudar, pero que aún no se ha convertido en una creencia. La perturbación no es profunda y el vello sigue oscuro, con vida. No lo ignores, pero tampoco entres en pánico, aísla al infectado. Debes retirar tu atención de ese problema por un tiempo determinado. No le des comida, es decir, energía mental a esa duda para ver si tiene fuerza propia o si solo es un espejismo. Ahora es el momento del versículo 5. Y dice Levítico: al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. El número 7 representa un ciclo completo de pensamiento. Dios nos dice que después de un ciclo de silencio y aislamiento, debemos volver a mirar el problema. Si no ha crecido, pero tampoco ha desaparecido, el sacerdote ordena otros 7 días. La paciencia es una virtud del sacerdote. Hay manchas o dudas en nuestra vida que necesitan que nos quedemos quietos por más tiempo hasta que la verdad salga a la luz. Si la infección no se extiende, es una buena señal, significa que tu dieta mental está funcionando y la creencia negativa no está ganando terreno. La estrategia del aislamiento de la atención es el concepto de ingeniería espiritual más importante del capítulo. Si dejas de mirar la mancha deja de tener poder. Cuando el sacerdote aísla al leproso, está haciendo 2 cosas. Primero, protege a la comunidad. Él evita que ese pensamiento de miedo infecte otras áreas como tu fe, tu alegría, o tus otros proyectos. Segundo, mata por inanición a la infección. Una creencia que no recibe atención constante termina por revelarse como lo que es: una simple cicatriz o una erupción superficial sin raíz subconsciente. Veamos un ejemplo de la aplicación los versículos 4 y 5 a un área profundamente humana y cotidiana, las relaciones de pareja o amistad, específicamente cuando surge esa mancha llamada duda o sospecha. Imagina que un día notas algo extraño en tu relación.
Tu pareja llega tarde, actúa de forma esquiva o responde un mensaje con frialdad. Has detectado la mancha blanca brillante. Son esos pensamientos que saltan en tu mente, esos del tipo: ¿me estará ocultando algo? ¿Ya no me quiere? ¿Se habrá aburrido de mí? Como conocedor de la ley decides realizar la inspección inicial. Miras las señales presentes en tu mundo tridimensional, lo que sucede, los hechos tangibles. Estás analizando la piel y ves la mancha, pero te das cuenta de que el vello no se ha vuelto blanco, pues todavía hay afecto, todavía hay risas a ratos. La infección no parece profunda. No dispones de pruebas concluyentes, es solo una impresión. En lugar de reaccionar, confrontar desde el miedo, o por ejemplo, empezar a revisar el teléfono del otro, lo cual sería el equivalente a tocar la infección y propagarla, aplicas la ingeniería espiritual del versículo 4. Decides darte un plazo razonable de varios días donde vas a aislar ese pensamiento de sospecha. No vas a lanzar indirectas, no vas a actuar con sarcasmo y sobre todo, no vas a rumiar el pensamiento a solas. En esos días de aislamiento, no cometes el error de tener una fe ansiosa, es decir, esperando desesperadamente que la mancha desaparezca, o mucho menos una fe negativa preparándose para lo peor. Debes mantener una fe de observador soberano. Quiero decir que durante esos días, tu fe no debe ponerse en el resultado, eso sería intentar manipular la mancha, sino en la naturaleza de la fuente. Si pones tu fe en que el problema sea pasajero, estás reconociendo implícitamente que el problema tiene poder sobre ti. Estás mirando la mancha todos los días para ver si se fue, y eso es alimentarla con tu atención. Recuerda, aquello en lo que te enfocas, se expande. Si tienes fe en que va a desaparecer, sigues enfocado en que está ahí. Tu fe debe ponerse en la identidad del yo soy. Tu afirmación interna durante esos 7 días debe ser: yo soy la armonía perfecta. Lo que es real en Dios es real en mí. Si esta mancha no es de Dios, no tiene vida propia y se desvanecerá por su propia nada. Esto no es fe neutra, que sería indiferencia, es fe en la inmutabilidad de la verdad. Es saber que si tú te mantienes en paz, solo lo que es sano puede permanecer en tu piel. Tu tarea no es curar la mancha, sino quitarle el juicio mientras usas el siguiente mantra. Esto también pasará, porque no tiene raíz en mi conciencia. Al poner tu fe en tu inocencia divina, en que eres un ser perfecto por herencia, dejas de suministrarle sangre, es decir, atención emocional, al problema. Si la mancha no recibe el alimento de tu miedo ni el alimento de tu lucha por quitarla, se marchita. Cada vez que la duda venga a tu mente, el sacerdote, es decir, tu conciencia, dice: esto está en cuarentena. No le daré poder hasta que pasen los días que me he dado. Mientras tanto, sigues tratando a la persona con amor, disfrutando de lo que ella te da y observando desde el silencio, sin alimentar la mancha. Ya ha pasado el plazo que te has dado a ti mismo y vuelves a observar la relación donde se pueden dar dos escenarios. En el primero, la infección no se ha extendido, notas que tu pareja sigue igual, ni mejor ni peor. La mancha no ha cambiado. Quizás solo estaba cansado o cansada por un tema personal que no tiene que ver contigo. En un caso como este el versículo 5 dice: lo aislará por otros 7 días. Aquí Dios te pide paciencia radical. No te apresures a juzgar. Dale otra semana de silencio y amor. Deja que la verdad se revele sola sin que tú la fuerces con tu ansiedad. Si la sospecha era solo una proyección de tus propias inseguridades, es decir, una mancha superficial, al dejar de alimentarla con tu atención durante 2 periodos de aislamiento, la sospecha muere por falta de energía. Te das cuenta de que no había lepra, que solo era una erupción pasajera causada por el estrés del mundo. ¿Cuántas relaciones se han destruido por no saber aplicar la cuarentena de Levítico? Al primer síntoma de duda, corremos a infectar toda la relación con reclamos, celos y miedos. El sacerdote sabe que la duda es contagiosa. Por eso, el versículo 4 te ordena: aísla el pensamiento. No dejes que la sospecha toque el resto de tus momentos hermosos. Dale el beneficio del silencio. Si después de 2 periodos de tu estar en paz, la otra persona no ha mostrado profundidad en su falta, entonces es que estabas viendo sombras donde no había nada. El silencio es el desinfectante más potente de la conciencia. Aprende la técnica del aislamiento.
Si analizando una situación no deseada en tu mundo físico, detectas un pensamiento de escasez o de enfermedad, no lo saques a pasear. No hables de él, no se lo cuentes a tus amigos, no le des el poder de tu palabra. Haz lo que dice el versículo 4. Aíslalo. Retira su atención de esa mancha por 7 días. Quédate en silencio. Si después de una semana el miedo no ha crecido, es que no tiene raíz en ustedes. Tu conciencia sabe que si un problema no se alimenta de tu atención, está destinado a morir. La cuarentena no es un castigo, es la estrategia divina para deshidratar tus miedos. Cuando pongas un problema en cuarentena, no te quedes mirando a través de la cerradura. Tener fe en el resultado es seguir atado al problema. La fe que Dios te pide en Levítico 13 es la fe del reposo. Tienes que decir: he aislado este pensamiento. Ahora, mi atención vuelve a mi unión con el Padre. No estás esperando que la mancha se vaya, estás recordando que tú eres luz, y en la luz no puede haber manchas. Si la mancha persiste al 7º día, es que todavía le estás dando crédito. Si la mancha se oscurece, es porque finalmente tu fe se puso en tu perfección y no en tu síntoma. Tener fe en que el problema sea pasajero es como mirar una pelusa en tu traje negro y rezar para que se caiga sola. Entre más la miras, más grande parece. El sacerdote de Levítico aísla al sospechoso y se va a tomar un té al tabernáculo. Pone su fe en que su traje es elegante y está limpio por naturaleza. Si dejas de mirar la pelusa, cuando vuelvas a mirar, el viento de la gracia se la habrá llevado. Tu fe debe estar en el traje, no en la pelusa. ¿Ves la diferencia? La fe en el resultado es control, la fe en el yo soy es libertad. Dios te dice en el versículo 5. Déjalo quieto otros 7 días. Aunque he utilizado una semana en el ejemplo, no olvides que estos tiempos son simbólicos, que 7 es un ciclo creativo. Debes dejarlo quieto por un tiempo prudencial. Puede que a los 3 días te llegue el convencimiento y no necesites esperar más para decidir, o puede que te llegue al 9º día. Pero cuidado, tampoco es algo que deba extenderse indefinidamente, pues entonces estarás posponiendo tus decisiones. A veces somos detectives de lo inexistente. Vemos una mancha en un hecho de la vida y ya estamos escribiendo el guión de una telenovela. Levítico 13 te dice: pon tu sospecha en una caja cerrada por 2 semanas. Si dejas de alimentar al monstruo de la duda, verás que el monstruo era solo un hámster con mucha imaginación. Aislar el problema es la mejor forma de descubrir que, en realidad, no tenías ninguno. En resumen, si tienes una duda sobre tu negocio o tu pareja, deja de picar el problema. Aíslalo. Si dejas de darle el oxígeno de tu atención, verás que la mitad de tus problemas eran solo sombras que tú mismo proyectabas. ¿Entiendes ahora por qué el sacerdote es un experto en quedarse quieto? No todo problema requiere una acción externa, la mayoría requiere un aislamiento de la atención. ¿Ves qué paz da aplicar la ley del aislamiento? Te ahorra conflictos innecesarios y te permite actuar desde la sabiduría, no desde la herida. Veamos ahora qué pasa en el versículo 6, cuando finalmente la mancha se oscurece y el sacerdote declara que la persona está limpia. Llegamos al momento de la resolución. El versículo 6 es el premio a la disciplina del sacerdote que supo esperar. Es el momento donde la mancha revela su verdadera naturaleza y la ley dicta sentencia a favor de tu libertad. Y dice Levítico: el sacerdote lo examinará de nuevo al 7º día, y si la infección ha oscurecido, y la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, es solo una postilla. Y lavará sus vestidos y quedará limpio. En los versículos anteriores, la mancha era blanca brillante. El brillo representa la atención emocional intensa, es cuando el problema te deslumbra y no puedes dejar de pensar en él. Que la mancha se oscurezca significa que el problema ha perdido su brillo o su carga emocional. Ya no te quita el sueño. Sigue ahí el síntoma, pero ya no tiene esa vibración de pánico. Un problema que deja de asustarte es un problema que ya empezó a morir. Si después del aislamiento la duda no infectó otras áreas de tu vida, sigues siendo funcional, sigues amando, sigues creyendo en otras áreas, significa que la creencia negativa no tiene raíces. Fue solo un evento, no un estado de conciencia. Solo es una postilla, una costra, algo superficial. El sacerdote, es decir, tu juicio recto, lo declara limpio diciendo:
Esto no era una creencia profunda, era solo una respuesta al estrés del mundo. Muchas de las cosas que nos aterrorizan son solo erupciones del mundo tridimensional. Reacciones momentáneas a una noticia, a un mal gesto o a un síntoma físico que no tienen poder real sobre nuestro destino. Ningún sacerdote que se precie, cierra sus asuntos sin un ritual adecuado, y aquí no es menos. Tu Aarón lava sus vestidos y queda limpio. Los vestidos representan tus estados psicológicos habituales, tu personalidad, la forma en que te vistes ante el mundo. Lavar los vestidos significa limpiar tu lenguaje y tu actitud. Una vez que sabes que el problema era superficial, debes dejar de hablar de él, dejar de quejarte y limpiar tu atmósfera mental de cualquier residuo de la preocupación anterior. Escucha la buena noticia del versículo 6. Si tuviste la paciencia de aislar tu miedo por 7 días, notarás que la mancha se ha oscurecido. Ya no brilla con ese terror del primer día. Cuando tu sacerdote interno mira la situación y ve que el miedo no creció, te da el alta y te dice: hijo, relájate, es solo una erupción. Fue un malentendido, fue un bache en el camino, pero no es tu identidad. Ahora, haz tu parte, lava tus vestidos. Deja de vestir con la ropa de la víctima, deja de usar el lenguaje de la sospecha. Límpiate y vuelve a entrar al santuario con la cabeza en alto. El diagnóstico ha terminado y eres legalmente libre. El versículo 6 te pone en una situación como cuando vas al médico convencido de que estás seriamente enfermo, y el doctor te mira y te dice: es solo una alergia al polen, tómate un descanso. Ese alivio es el que sientes cuando aplicas la ley del aislamiento. La mayoría de tus lepras son solo erupciones que crecieron porque las alimentaste con atención desmedida, preocupaciones, y una fe mal dirigida. Lava tu ropa y deja de actuar como si estuvieras enfermo. Hemos completado el primer ciclo de diagnóstico. Hemos aprendido a diferenciar el miedo real de la sombra pasajera. Pero, ¿qué sucede si después de los 14 días la mancha sí se extiende? Ahí es donde entran los versículos 7 y 8, donde se diagnostica la lepra crónica. Aquí es donde la ingeniería espiritual se vuelve rigurosa. El versículo 6 nos dio el alivio de la erupción pasajera, pero los versículos 7 y 8 nos enfrentan a la realidad de la creencia arraigada. Aquí es donde el sacerdote debe ser implacable con la verdad, porque una lepra que se extiende es una señal de que el error no está en el mundo, sino en la programación del subconsciente. Y dice Levítico: pero si la postilla se extiende en la piel después que él se haya mostrado al sacerdote para su purificación, volverá a presentarse al sacerdote. Y el sacerdote lo examinará, y si la postilla se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es lepra. Habías aislado el problema, habías intentado mantener la paz, pero la situación en tu mundo empeora, o el miedo en tu mente empieza a tocar otras áreas como tu salud, afecta tu ánimo afecta a tu familia afecta a tus finanzas, etc. La extensión es la prueba de que el pensamiento tiene vida propia. No era una simple reacción externa, es una estructura mental que se está alimentando de tu energía profunda. Al darte cuenta de la extensión del problema, el sacerdote, es decir, tu juicio recto, deja de llamarlo erupción o accidente, y le pone su nombre real. Es lepra. Un estado de conciencia inmundo. En este punto, ya no puedes decir tuve mala suerte. Debes admitir: tengo una creencia de escasez, o enfermedad, o desamor, o varias a la vez que ya son parte de mi concepto del yo. Aceptar que es lepra es el acto de humildad más grande, porque significa dejar de culpar a las circunstancias y aceptar la responsabilidad de la propia conciencia. El versículo 7 es una advertencia de amor. Si después de intentar estar en paz, el problema sigue creciendo, no te engañes más. No digas ya pasará mientras ves que todo se derrumba. El sacerdote tiene que volver a mirar y decir la verdad. Es lepra. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que ese patrón de fracaso no es algo que te está pasando, es algo que estás siendo. Declararlo inmundo es el primer paso para la sanación real, porque dejas de poner parches en la piel y te preparas para la cirugía profunda del alma. Solo cuando llamas al error por su nombre, el yo soy puede empezar a restaurar tu carne. El versículo 8 es el momento en que dejas de decir tengo un problemita y admites que tienes un problemón de mentalidad. Es como cuando la gotera del techo ya no es una manchita, sino que se te inunda la sala. No le llames humedad, llámale rotura. Admitir que es lepra duele al ego, pero libera al espíritu.
El mentiroso espiritual dice que todo está bien mientras se hunde. El sacerdote dice: esto es lepra, y ahora sé que tengo que trabajar en mi raíz. Veamos un ejemplo real. Tienes una pelea con un amigo. Crees que es solo un malentendido considerándolo como una erupción. En este caso estás en la situación del versículo 6. Pero pasan los días y ahora te peleas con tu hermano, luego con tu jefe, y finalmente sientes que todo el mundo está contra ti. La mancha se extendió. La postilla se ha extendido. No cabe duda de que necesitas un diagnóstico urgente. Miras tu vida y dices: esto no es mala suerte con la gente. Es lepra de conciencia. Tengo un concepto de mí mismo como de alguien atacado o no valorado. Al declararlo inmundo, dejas de intentar arreglarte con cada persona individualmente y te enfocas en cambiar tu concepto del yo. Cuando se confirma que es lepra, Levítico entra en una serie de descripciones sobre lepra crónica, quemaduras y llagas. Pero no te asustes, sacerdote. Todo esto es para enseñarte a desmantelar el error. Avancemos hacia los versículos 9 al 13, donde se habla de la lepra crónica. En ellos vas a descubrir una de las paradojas más increíbles de la Biblia. ¿Quieres descubrir por qué el máximo error puede ser el inicio de la máxima pureza? Llegamos a lo que yo llamo la gran paradoja del sacerdote. Los versículos del 9 al 13 contienen un secreto de ingeniería espiritual tan contraintuitivo que, si lo comprendes, transformará tu forma de ver tus peores momentos de crisis. Primero veamos los versículos del 9 al 11. Y dice Levítico: cuando haya infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará, y si hay hinchazón blanca en la piel, y el pelo se ha vuelto blanco, y hay carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y el sacerdote lo declarará inmundo, no lo aislará, porque es inmundo. Aquí el sacerdote ve algo específico: carne viva en la hinchazón. Esta representa el conflicto activo. Es cuando estás luchando contra el problema, cuando te duele, cuando estás intentando arreglarlo con tus fuerzas humanas. Si el sacerdote dice, es lepra crónica y lo declara inmundo, ¿por qué no lo aísla? Porque ya no hay duda. El conflicto es tan evidente que el aislamiento, es decir, el periodo de 7 días de observación, ya no es necesario. Estás atrapado en un patrón de lucha. Ahora es el momento de los versículos 12 y 13. Y dice Levítico: y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Entonces el sacerdote mirará, y he aquí, si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la infección, se ha vuelto toda blanca y él es limpio. Este es el versículo que deja a los teólogos de piedra, pero a los místicos nos da la llave del reino. Cuando la lepra, símbolo del error, de la crisis, o de la sombra, cubre absolutamente todo, el hombre se vuelve todo blanco. Ya no hay carne viva, ya no hay lucha, ya no hay resistencia. Esto representa el momento en que tocas fondo y te rindes totalmente. Mientras hay carne viva, hay ego intentando pelear. Cuando la lepra lo cubre todo, el ego se rinde. Has aceptado la situación por completo. ¿Por qué es limpio entonces? Porque al volverse todo blanco, la infección ya no tiene hacia dónde extenderse. Ha llegado a su límite. En ese estado de rendición absoluta, el hombre deja de identificarse con la enfermedad, y por ley de polaridad, ocurre la transmutación. Usemos el ejemplo de un default financiero o la ruptura total. Imagina que debes dinero, pero sigues pidiendo créditos, mintiendo y estresándote. Esta es una situación de carne viva, donde hay lucha e inmundicia. Estás agotando tu energía. Sufres de lepra crónica. La situación evoluciona y llegas al punto donde ya no puedes pagar nada. Lo pierdes todo. Te sientas en el suelo y dices: ya está. No tengo nada más que perder. Me rindo. La lepra te ha cubierto totalmente. En ese instante de paz absoluta, donde ya no hay carne viva de preocupación, tu vibración cambia. Has dejado de resistir. El sacerdote te examina y dice: estás limpio. A partir de esa rendición, las ideas nuevas, las oportunidades y la provisión divina empiezan a fluir porque has vaciado el vaso por completo. Presta atención a este secreto de estado. Dios te declara limpio cuando ya no te queda un solo pedazo intentando luchar.
Ya no puedo más, estoy cubierto de este problema de pies a cabeza. Mientras tienes un poquito de lepra, es decir, un poquito de problema, pasas la vida intentando ocultarlo o arreglarlo. Pero cuando el problema te inunda por completo, el ego muere. Y cuando el ego muere, la lepra ya no tiene de qué alimentarse. Al volverte todo blanco, te vuelves una página vacía para que el yo soy escriba una nueva historia. Tu rendición total es tu acta de limpieza. No temas al colapso total, porque en el colapso total es donde el sacerdote finalmente dice: estás limpio. Es como cuando se te llena la casa de goteras. Si tienes una, pasas el día con la cubeta sufriendo. Si se te cae el techo entero, por fin dejas de correr con la cubeta y llamas al constructor para que haga una casa nueva. El versículo 13 es Dios diciendo: ya que lo perdiste todo y dejaste de pelear, ahora puedo trabajar contigo. A veces la mejor noticia que puedes recibir es que tu lepra es total, porque eso significa que el milagro es inminente. ¿Comprendes ahora por qué el camino a la luz a veces pasa por la oscuridad total? Es la ley de los extremos. Sigamos con los versículos 14 al 17, donde aparece de nuevo la carne viva y el hombre vuelve a ser inmundo. Entramos en la zona de advertencia técnica. Los versículos 14 al 17 son fundamentales porque nos explican por qué muchas personas, después de haber experimentado un milagro o un momento de paz, vuelven a caer en el mismo problema. Aquí el código místico nos habla de la recaída en la lucha. Empecemos este bloque con los versículos 14 y 15. Y dice Levítico: pero cuando aparezca en él carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. La carne viva es inmunda, es lepra. Habíamos quedado en que, al cubrirse todo de blanco, como símbolo de la rendición total, el hombre era declarado limpio. Pero el versículo 14 dice: pero cuando aparezca en él carne viva. La carne viva es la reacción emocional reactiva. Es cuando, después de haber soltado el problema, vuelves a sentir la herida, vuelves a intentar controlar, vuelves a identificarte con el dolor. En el momento en que dejas de estar en el blanco de la paz y vuelves a la carne viva de la lucha, el diagnóstico regresa. Inmundo. Has vuelto a alimentar la lepra. Continuemos con los versículos 16 y 17. Y dice Levítico: mas si la carne viva cambia nuevamente y se vuelve blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote lo mirará, y aquí, si la infección se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la infección, limpio es. Dios es increíblemente misericordioso aquí. Nos dice que si esa carne viva, ese arranque de ego temeroso, vuelve a tornarse blanca, el sacerdote te declara limpio de nuevo. Tu estado de conciencia no es una condena perpetua, es una frecuencia constante. Si caíste en la tentación de luchar, puedes volver al reposo en cualquier momento. El sacerdote siempre está listo para reevaluarte. Este es el error más común en el camino espiritual. Te rindes a Dios, entras en paz, de repente, recibes una llamada o ves un mensaje que te asusta. En ese instante, la carne viva de tu ego salta, quieres gritar, quieres pelear, quieres llamar a tu abogado. En ese momento has vuelto a ser inmundo, no porque Dios te castigue, sino porque has bajado tu vibración al nivel del problema. El versículo 16 te da la salida. Vuelve al blanco. Si sientes que el ego resucitó, detente, respira y vuelve a la rendición. No permitas que la carne viva se quede ahí. En cuanto vuelvas a la paz, la ley te declara limpio otra vez. Tu única tarea es mantener tu piel blanca, libre de la irritación del miedo. Ya has aprendido a navegar los estados de la mente. Por lo que podemos pasar a la siguiente sección, los versículos 18 al 23, donde se habla de la úlcera, símbolo de cicatrices del pasado que se infectan. Entramos ahora en una fase muy específica de la ingeniería espiritual, el manejo de las recaídas o las secuelas. Los versículos del 18 al 23 nos hablan de la úlcera, que en el código místico representa una herida del pasado que ya había sanado superficialmente, pero que vuelve a presentar síntomas. Comencemos con los versículos del 18 al 20. Y dice Levítico: cuando el cuerpo tenga una úlcera en su piel, y se sana, y en el lugar de la úlcera haya hinchazón blanca, o una mancha lustrosa, blanca rojiza, será mostrada al sacerdote.
Y el sacerdote la examinará, y he aquí, si parece estar a un nivel más bajo que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección de lepra, ha brotado en la úlcera. Una úlcera es una herida previa. Representa un trauma, un conflicto antiguo, una quiebra, un divorcio, una enfermedad pasada, que supuestamente ya habías superado. El texto dice que la lepra brota en la úlcera. Esto significa que tus puntos débiles del pasado son las puertas de entrada para las dudas del presente. Si tuviste problemas económicos hace 10 años, cualquier pequeña fluctuación hoy tenderá a infectar esa vieja cicatriz de escasez. Ahora es el turno de los versículos del 21 al 23. Y dice Levítico: pero si el sacerdote la examina, y he aquí, no hay pelos blancos en ella, y no está a nivel más bajo que la piel y se ha oscurecido, el sacerdote lo aislará por 7 días. Y si se extiende en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección. Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se extiende, es solo la cicatriz de la úlcera, el sacerdote lo declarará limpio. Aquí se hace una distinción vital entre el recuerdo de un problema simbolizado por la cicatriz, y el problema activo, cuyo símbolo es la infección. El hecho de que recuerdes un dolor pasado o que sientas una punzada de miedo no significa que estés infectado de nuevo. Si la mancha permanece en su lugar y no se extiende, es solo una cicatriz. Es memoria, no realidad. El sacerdote te declara limpio porque tener memoria de un error no te hace esclavo del error. Todos tenemos cicatrices de batallas anteriores, fracasos que dolieron, traiciones que marcaron. Pero aquí se nos da una promesa de paz: si la mancha no se extiende, es solo la cicatriz. A veces, el ego te engaña haciéndote creer que, porque sentiste un poco de miedo hoy, has vuelto al punto de partida de hace años. El sacerdote examina y dice: esa mancha está oscura, no tiene vello blanco, no tiene profundidad. Es solo el tejido de tu historia. No permitas que el recuerdo de una úlcera pasada te haga sentir inmundo hoy. Si te mantienes en tu centro, esa cicatriz es solo el recordatorio de tu victoria, no el inicio de una nueva lepra. Es como tener una vieja lesión en la rodilla. De vez en cuando va a llover, te da un tironcito. El ego salta y dice: Dios mío, me voy a quedar inválido otra vez. Por su parte, el sacerdote te mira la rodilla y te dice: tranquilo, es solo la cicatriz avisándote que el clima cambió. No le des permiso a un recuerdo para que se convierta en una enfermedad. Si no se extiende a tu presente, es solo una condecoración de guerra. En este bloque has aprendido a proteger tu presente del fantasma de tu pasado. Sigamos ahora con los versículos 24 al 28, donde se habla de la lepra que brota sobre una quemadura. Metafísicamente, las quemaduras simbolizan los arrebatos de ira o pasiones descontroladas que dejan la piel expuesta. Continuamos con la inspección del cuerpo espiritual. Los versículos 24 al 28 nos hablan de una situación distinta, la quemadura. Si la úlcera era un trauma lento y antiguo, la quemadura representa algo súbito, un arrebato de pasión, ira o un incendio emocional que ha dejado nuestra conciencia expuesta. Empecemos por los versículos 24 y 25. Y dice Levítico: asimismo, si el cuerpo sufre en su piel una quemadura de fuego, y la carne viva de la quemadura se vuelve una mancha lustrosa, blanca, rojiza o solo blanca, entonces el sacerdote la examinará. Y si el pelo en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco, y la mancha parece estar más profunda que la piel, es lepra, ha brotado en la quemadura. Por tanto, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección de lepra. Una quemadura de fuego representa una reacción impulsiva, un incidente crítico. Un estallido de ira, una decisión tomada desde la desesperación o un deseo ardiente que te hizo perder el centro. La mancha lustrosa se refiere a que cuando pasas por un evento traumático o explosivo, queda una zona de carne viva. Si después de ese evento empiezas a rumiar el incidente con orgullo o con un brillo de resentimiento, la lepra brota en la quemadura. Es cuando un error momentáneo se convierte en una identidad permanente. Veamos ahora los versículos 26 al 28. Y dice Levítico: pero si el sacerdote la examina, y he aquí, no hay pelo blanco en la mancha lustrosa y no está más profunda que la piel, pero está oscura, entonces el sacerdote lo aislará por 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará. Si se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección de lepra.
Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino que está oscura, es la hinchazón de la quemadura, y el sacerdote lo declarará limpio, pues es solo la cicatriz de la quemadura. Después de un choque emocional, es normal que la mente esté hinchada. Estás sensible, estás reactivo. Si la mancha no es profunda, el sacerdote no te condena. Entiende que estás pasando por el proceso natural de asimilación de un impacto. Si no dejas que esa ira se convierta y se extienda en una creencia del tipo: el mundo es un lugar peligroso, entonces solo es la cicatriz de la quemadura. Todos nos hemos quemado alguna vez. Hemos dicho cosas que no debíamos en un momento de furia o hemos tomado decisiones impulsivas que nos dejaron heridos. Levítico nos advierte: la quemadura no es el problema es lo que dejas que crezca encima de ella. No permitas que un momento de fuego se convierta en una lepra de resentimiento crónico. Si tuviste un estallido, aíslate. No tomes más decisiones mientras la mancha esté brillante. Deja que la carne se oscurezca, que el drama baje. Si logras que la mancha se quede en su lugar, el sacerdote te declarará limpio. Tu error de ayer no tiene por qué ser tu infección de mañana. Una quemadura emocional es como cuando te quemas la lengua con un café muy caliente. Por unos días no sientes el sabor de nada y todo te irrita. El ego quiere aprovechar ese momento para decirte que nunca más vuelvas a beber café. El sacerdote te dice: tranquilo, es solo la hinchazón. No hagas un dogma de fe de un momento de dolor. Espera a que la hinchazón baje antes de declarar que tu vida se arruinó. En esta sección, has aprendido a no dejar que los incendios de la vida se conviertan en estados permanentes. Ahora estamos listos para pasar a los versículos 29 al 37. Aquí el diagnóstico se vuelve muy sutil, porque habla de la lepra en la cabeza y en la barba. Esto trata sobre las infecciones en nuestro intelecto y en nuestra autoridad espiritual. Prepárate, porque esto toca directamente nuestras creencias religiosas y jerárquicas. Subimos ahora a la parte más alta del templo, la cabeza y la barba. Los versículos 29 al 37 tratan sobre la tiña, una afección que afecta los centros de pensamiento y de autoridad. En la ingeniería espiritual, lo que ocurre en la piel es un reflejo, pero lo que ocurre en la cabeza es la fuente. Tomemos los versículos 29 y 30. Y dice Levítico: si un hombre o una mujer tiene una infección en la cabeza o en la barba, el sacerdote le examinará la infección, y si parece estar más profunda que la piel y hay en ella pelo fino amarillento, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. La cabeza representa tu intelecto, tus creencias lógicas y tus filosofías de vida, mientras que la barba es símbolo de autoridad y madurez. Representa tu capacidad de ejercer dominio sobre tu mundo. El vello aquí no es blanco, símbolo de la muerte, sino que es amarillo. El amarillo representa una sabiduría distorsionada. Es ese pensamiento intelectual que suena inteligente pero que no tiene fuerza vital. Es la lógica cínica, el escepticismo que parece maduro pero que en realidad está enfermando tu autoridad. Ahora vamos a los versículos del 31 al 33. Y dice Levítico: pero si el sacerdote examina la infección de la tiña, y he aquí, no parece ser más profunda que la piel y no hay en ella pelo negro, el sacerdote aislará por 7 días a la persona con la infección de la tiña. Al séptimo día el sacerdote examinará la infección, y si la tiña no se ha extendido, ni ha crecido en ella pelo amarillento, ni la tiña parece ser más profunda que la piel, entonces se rasurará, pero no rasurará la parte con tiña, y el sacerdote aislará al que tiene la tiña por otros 7 días. Como vemos, el sacerdote establece una cuarentena y después de esta investiga para ver la extensión de la infección y el estado del vello. La tiña es la sabiduría distorsionada que tiende a infectarlo todo. Empiezas dudando de tu capacidad para un negocio y terminas concluyendo que el universo es injusto. El versículo 32 nos dice que si la duda se queda congelada en un solo lugar y no contamina tu visión del resto de tu vida, entonces la distorsión está perdiendo fuerza. Has logrado contener el virus mental. En la cabeza, símbolo del intelecto, el vello amarillento representa un pensamiento que parece oro, metal que simboliza la sabiduría, pero que es fino y débil. Este vello amarillo, pero fino y débil simboliza el cinismo, la justificación intelectual del fracaso o esas filosofías complejas que usamos para explicar por qué no somos felices. El sacerdote busca si ese vello amarillento ha desaparecido.
Si ya no está, significa que has dejado de intentar explicar tu error con lógica y has empezado a aceptar la verdad simple. Cuando una idea errónea es profunda, significa que ya se convirtió en una asunción subconsciente. Pero si en la inspección del séptimo día la mancha parece superficial, el sacerdote sabe que solo fue un ruido mental, no una creencia raíz. La sabiduría distorsionada no logró perforar tu fe. El versículo 32 es la prueba de que el silencio sana el intelecto. ¿Por qué el sacerdote espera 7 días? Porque la sabiduría distorsionada necesita audiencia para sobrevivir. Cuando dejas de alimentar un pensamiento cínico, cuando dejas de discutir y de buscar razones lógicas para tu miedo, la tiña se detiene. Si al séptimo día de silencio no has encontrado nuevas excusas, no se extendió, y ya no te brilla esa lógica arrogante simbolizada por el vello amarillento. Estás a un paso de la libertad. El silencio es el ácido que disuelve la falsa inteligencia. El vello amarillento es como ese amigo que usa palabras muy rebuscadas para convencerte de que una mala idea es buena. Parece brillante, pero si lo dejas de escuchar por 7 días, te das cuenta de que no tenía sustancia. El versículo 32 expone el momento en que dejas de ser tan inteligente que te vuelves tonto, y empiezas a ser lo suficientemente humilde para ser sabio. A veces, el mejor pensamiento intelectual es el que decide quedarse callado. Ya en el versículo 33 vemos cómo el sacerdote ordena afeitar todo el cabello excepto la zona afectada. Cuando detectas una creencia intelectual errónea, una tiña mental, debes despojarte de toda tu cabellera de orgullo, de tus títulos y de tus viejas ideas. Debes quedar desnudo mentalmente para observar qué es lo que realmente está podrido en tu pensamiento. Te quitas lo sano para aislar lo enfermo. Ahora veamos los versículos del 34 al 37. Y dice Levítico: al séptimo día el sacerdote examinará la tiña, y si ésta no se ha extendido en la piel y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, entonces lavará sus vestidos y quedará limpio. Pero si la tiña se extiende en la piel después de su purificación, el sacerdote lo examinará, y si la tiña se ha extendido en la piel, el sacerdote no tiene que buscar pelo amarillento, es inmundo. Mas si en su parecer la tiña ha permanecido igual y ha crecido pelo negro en ella, la tiña ha sanado, es limpio, y el sacerdote lo declarará limpio. Aquí se ve un proceder semejante a casos anteriores, por lo que creo que estás capacitado para interpretar el significado. El elemento novedoso es la mención al crecimiento de pelo negro en la tiña. El crecimiento del pelo negro simboliza el regreso de la fuerza. Representa la vitalidad y la verdad. Cuando después del aislamiento y el afeitado del ego, vuelve a crecer pensamiento con fuerza y convicción, significa que la infección intelectual ha desaparecido. A veces la lepra no está en lo que hacemos, sino en lo que pensamos que sabemos. La tiña de la cabeza es esa soberbia intelectual que nos dice: yo ya sé cómo funciona el mundo, sé que las cosas están difíciles. Ese es el vello amarillento, una lógica enferma. Si tu autoridad, simbolizada por tu barba, no está produciendo resultados, si te sientes impotente, es hora de afeitarte. Tienes que despojarte de tus viejas teorías y quedar en silencio ante Dios. Solo cuando dejes de intentar parecer inteligente y te vuelvas humilde como una cabeza afeitada, podrá brotar el vello negro, la verdadera sabiduría que tiene el poder de manifestar milagros. Hay gente que tiene una tiña intelectual tremenda. Se saben todos los libros relacionados con temas de la búsqueda espiritual de memoria, pero su vida es un desastre. Tienen mucho pelo símbolo del conocimiento, pero es vello amarillento, sin vida. Levítico te dice: afeítate. Deja de recitar versículos y quédate calvo de orgullo por 7 días. Si dejas de intentar tener la razón, la verdad, simbolizada por el vello negro, volverá a crecer sola. A veces hay que perder el pelo para recuperar el juicio. Bueno, hemos limpiado la cabeza. Ahora estamos listos para los versículos 38 y 39, donde se nos habla de las manchas blancas que no son lepra. Esto es fundamental para aprender a identificar los cambios naturales de la vida que no deben preocuparte. No todo es una enfermedad espiritual. Y dice Levítico: cuando un hombre o una mujer tenga manchas lustrosas en la piel de su cuerpo, manchas blancas lustrosas, el sacerdote las examinará, y si las manchas lustrosas en la piel de su cuerpo son de color blanquecino, es eczema que ha brotado en la piel, la persona es limpia. Aquí la infección no tiene profundidad ni aparece el vello amarillento o blanco relacionado con la lepra.
Estos versículos representan los cambios naturales y las fluctuaciones de la vida que no tienen una raíz negativa. A veces, en nuestro camino espiritual, sentimos momentos de vacío, de falta de entusiasmo o pequeños cambios en nuestra realidad que nos asustan. En estos casos, el sacerdote en ti debe ser capaz de decir: esto es solo un proceso natural, no es una creencia limitante. Por ejemplo, imagina que eres una persona que normalmente es entusiasta, constante en su meditación o muy productiva en su área. De repente, una mañana te despiertas y no tienes ganas de hacer tus afirmaciones. Sientes un vacío o una falta de brillo emocional. Tu mente está algo lenta, como embotada. Inmediatamente te asustas y piensas: ¿qué hice mal? ¿Habré atraído algo negativo? ¿Se me acabó el don? ¿Es esto un bloqueo generacional? Sin darte cuenta, empiezas a buscar una raíz profunda y oscura a un simple cansancio. Como sacerdote de tu propia mente, te aplicas el examen de los versículos 38 y 39. Observas la mancha, miras ese desánimo y notas que, aunque es blanca, símbolo de una falta de entusiasmo, es también blanquecina, no hay carne viva, es decir, no hay angustia desesperada, ni es profundo, pues sigues cumpliendo con tus responsabilidades, solo que con menos ganas. Te dices a ti mismo: esto no es una infección de mi conciencia. No es un retroceso espiritual. Es solo una erupción blanquecina. Es el ritmo natural de mi cuerpo y mi mente que hoy necesitan silencio. A veces, es solo que necesitas dormir más, o que tu alma está procesando información en segundo plano. Si te declaras leproso cada vez que no sientes éxtasis, terminarás creando una enfermedad donde solo había un descanso. Si hoy no tienes ganas de conquistar el mundo, no significa que hayas perdido tu conexión con el universo, solo significa que eres humano. No debemos caer en la paranoia espiritual de creer que cada pequeño contratiempo es una lepra o un bloqueo subconsciente. Si el sacerdote declarara leproso a todo el que tiene una mancha blanquecina, el campamento quedaría vacío. De la misma manera, si tú etiquetas como fracaso cada pequeña fluctuación de tu ánimo o de tu economía, terminarás agotado. El sacerdote sabe distinguir entre una infección, que crece y destruye, y una mancha blanquecina, que es solo parte del movimiento de la vida. No todo es un bloqueo ni todo es un ataque. Aquí la instrucción de Dios es que existen las manchas blancas blanquecinas. Son esos días en los que no tienes ganas de afirmar, o semanas donde el dinero fluye más lento sin razón aparente. El ego, que es un amante del drama, querrá decirte: es lepra. Has perdido tu poder. Pero tu sacerdote interno mira con calma y dice: no, es solo una erupción blanquecina. Es parte del proceso de adaptación de la piel. No le des el nombre de enfermedad a lo que es simplemente un ciclo natural de descanso o reajuste. No busques lepra donde solo hay un evento del mundo tridimensional. Si la mancha no tiene vello blanco ni es profunda, soluciona el problema y sigue adelante. No te declares inmundo por un contratiempo. Estamos listos para ver qué pasa cuando perdemos el pelo en los versículos 40 al 44. Entramos en un terreno que a muchos les preocupa, la pérdida. Los versículos 40 al 44 tratan sobre la calvicie en la cabeza refiriéndose a la parte superior y la calvicie frontal y lateral. En el código de la ingeniería espiritual, el cabello representa nuestras ideas, opiniones y protecciones externas. Aprenderemos la diferencia entre una pérdida natural y una pérdida por infección. Empecemos con los versículos 49 y 41. Y dice Levítico: si un hombre pierde el pelo de la cabeza, es calvo, pero limpio. Y si su cabeza pierde el pelo por delante y por los lados, es calvo en la frente, es limpio. Cuando habla de la cabeza se refiere a la coronilla. En la ingeniería espiritual, la distinción que hace Levítico entre la calvicie de la coronilla, Qreaj, y la calvicie de la frente, Gibeaj, es sumamente reveladora sobre cómo perdemos nuestras estructuras mentales. La parte superior de la cabeza representa tu conexión con la fuente y tus creencias más espirituales o abstractas. Perder el pelo aquí significa que tus viejas ideas sobre Dios, el universo o la espiritualidad están cayendo. Estás perdiendo esa cobertura dogmática. Quizás sea la razón oculta por la que en algunas órdenes religiosas católicas se practicaba la tonsura, aunque la explicación para el mundo exterior era que representaba la corona de espinas de Jesús. Es muy posible que el significado oculto sea el que se describe aquí. El veredicto es que estás limpio.
Es una invitación a que la luz del sol, la verdad, pegue directamente en tu centro de conexión sin el filtro de tus viejas opiniones. La frente representa tu intelecto ejecutivo, tu máscara social y cómo te proyectas ante el mundo. Es donde das la cara. Perder el pelo aquí significa que estás perdiendo tu reputación, tu cargo o la imagen que construiste de ti mismo. El veredicto aquí es que también estás limpio porque perder la fachada es un proceso natural de humildad que te prepara para una identidad superior. Perder el cabello de forma natural significa que ciertas ideas o estructuras de pensamiento han cumplido su ciclo. A veces, a medida que maduramos, perdemos el interés en ciertas cosas, perdemos protecciones o simplemente nos quedamos sin opiniones sobre un tema. El sacerdote dice: está limpio. No es malo perder viejas formas de pensar, de hecho, es necesario para la evolución. Estar calvo de ego es un estado de pureza. Quedarse calvo en la frente espiritualmente es como cuando se te cae la careta, al principio da frío, pero luego te das cuenta de que es mucho más cómodo caminar sin tener que peinar mentiras o apariencias. El versículo 41 te da permiso de dar la cara sin adornos. Si estás calvo de ego, estás listo para que te pongan la corona de la verdad. Solo mantén la piel limpia de quejas. Veamos ahora los versículos 42 y 44. Y dice Levítico: pero si en la calva de la cabeza o de la frente aparece una infección blanca rojiza, es lepra que brota en la calva de su cabeza o en la calva de su frente. Entonces el sacerdote lo examinará, y si la hinchazón de la infección es blanca rojiza en la calva de la cabeza o en la calva de la frente, como la apariencia de la lepra en la piel del cuerpo, es un leproso, es inmundo. El sacerdote ciertamente lo declarará inmundo, su infección está en su cabeza. Como debes haber captado, el problema no es que se te caiga el pelo, es decir, perder la idea o el estatus. El problema es cuando el sacerdote ve una mancha blanca rojiza en esa calva. Aquí el peligro no es la calvicie, sino lo que brota en ese vacío. Cuando dejas una vieja creencia o pierdes algo en tu vida como un trabajo, una relación, queda un espacio calvo. Si en ese espacio vacío permites que brote una mancha blanca rojiza de resentimiento, amargura o miedo por lo perdido, entonces la lepra ha infectado tu centro de mando. Aquí Dios es tajante, la infección está en su cabeza. Ya no es algo en la piel, ha tocado tu percepción fundamental de la realidad. Por ejemplo, imagina que pierdes tu empleo de años, es el equivalente a quedarte calvo en la frente. Si lo aceptas con paz, estás limpio. Pero si empiezas a generar una mancha rojiza de indignación, odio hacia tu jefe o miedo al futuro, esa zona que quedó expuesta se infecta. ¿Por qué es grave? Porque ahora la infección no tiene el pelo, símbolo de la protección de tus viejas rutinas, para ocultarse. El error va directo a tu cráneo espiritual, afectando tu juicio central. Hay una diferencia entre ser un calvo limpio y un leproso de cabeza. El calvo limpio es aquel que dice: ya no sé qué pensar, ya no tengo opiniones que defender, estoy abierto a lo que Dios quiera. Su cabeza brilla de pureza. El leproso de cabeza es el que, al perder sus seguridades, se llena de amargura. No permitas que la pérdida de tus defensas externas se convierta en una llaga interna. Si la vida te quitó el cabello de la coronilla o de la frente, dale gracias, porque ahora hay más espacio para que la luz entre. Solo asegúrate de que esa calva sea un espejo para el cielo y no un nido para el resentimiento. No tengas miedo de perder tus viejas ideas o incluso tus seguridades externas. La calvicie espiritual es limpia, es el espacio que Dios necesita para hablarte. El problema no es quedarte sin nada, el problema es que, en tu desnudez, permitas que crezca la queja. Si has perdido algo y tu mente se llena de manchas rojizas de ira, por ejemplo, tu sacerdote interno te declara inmundo. No por la pérdida, sino por la infección de tu juicio. Mantén tu calva limpia, mantén tu mente abierta y despejada. Si no hay infección en el vacío se convierte en el portal de tu próxima bendición. A veces nos asustamos porque ya no sabemos qué pensar de la vida, sentimos que nos estamos quedando calvos de certidumbres. Felicidades. Estás limpio. El problema es el que se queda calvo y se pone una peluca de resentimiento. No intentes tapar el vacío con pensamientos tóxicos. Deja que tu cabeza brille de honestidad. Es preferible una calva limpia que una melena llena de piojos mentales. Hemos inspeccionado cada rincón de la anatomía. Ahora, prepárate.
Los versículos 45 y 46 nos dicen qué pasa cuando el diagnóstico es positivo para lepra. Es el momento del exilio voluntario. Llegamos al punto de quiebre emocional del capítulo. El grito del leproso no es un acto de humillación, sino un acto de honestidad radical y contención energética. En la psicología moderna, esto es lo que llamamos responsabilidad emocional extrema. Y dice Levítico: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Desde la metafísica, específicamente la escuela de Neville Goddard, este pasaje no describe el castigo de un enfermo, sino el proceso de desidentificación del ego. El vestido siempre simboliza el concepto del yo o el estado de conciencia que vistes. Cuando detectas una lepra, es decir, un pensamiento de escasez, enfermedad o desamor que superó la cuarentena y sigue enraizado en lo profundo de tu mente, debes rasgar tu vestido. Esto significa que debes romper voluntariamente con tu identidad actual. Debes admitir: este traje de hombre fracasado, o de persona herida ya no me sirve, lo rompo, lo desecho. Es el fin de la pretensión. El cabello representa los pensamientos y la lógica humana. Estar con el cabello al descubierto es soltar el control. Es dejar de intentar que las cosas tengan sentido para el mundo. Es entrar en un estado de caos creativo donde ya no te importa lo que piensen los demás ni cómo se ve tu vida por fuera. Estás enfocado solo en la crisis interna. El bozo es el labio superior, cubrirlo es sellar la puerta por donde sale la palabra. Se trata de establecer un silencio absoluto sobre el problema. Si hablas de tu lepra, es decir, de problemas tales como tu deuda, tu soledad o tu enfermedad, la estás alimentando y extendiendo. Cubrirse el bozo es la orden de no dar testimonio de nada que no sea el ideal. Si no puedes hablar desde el yo soy limpio, es mejor no hablar. El grito de inmundo, inmundo, es el reconocimiento del estado que te afecta. No es un grito de autodesprecio, sino un grito de discernimiento. Es la capacidad de observar un pensamiento y decir: ese pensamiento de miedo es inmundo, no soy yo, es un estado en el que he caído. Al gritarlo, es decir, reconocerlo, separas tu identidad divina del estado transitorio. Te vuelves el observador. El campamento es tu realidad manifestada, tu mundo social y tus actividades diarias. Cuando estás en un proceso de cambio profundo, debes retirar tu atención del mundo de los sentidos. Salir del campamento es entrar en tu habitación, cerrar la puerta y no prestar atención a la realidad aparente del mundo físico que te dice que estás enfermo o pobre. Debes habitar solo en tu imaginación hasta que la nueva asunción florezca. Por ejemplo, imagina que acabas de perder un proyecto importante, te han despedido o tu emprendimiento ha tenido un golpe crítico. Te sientes fracasado, lleno de envidia hacia los que tienen éxito y con un miedo atroz al futuro. Esa es tu lepra. Si sales al mundo así, vas a proyectar escasez y solo atraerás más de lo mismo. Pero reaccionas positivamente y decides aplicar los mandatos que tu yo soy le ha dado a tu Moisés y a tu Aarón en Levítico 13. Específicamente los versículos 45 y 46. Empiezas por dejar de fingir en redes sociales que todo va genial. Dejas de gastar dinero que no tienes para mantener una imagen. Rompes con la importancia personal. Y admites: mi concepto actual de hombre exitoso o mujer exitosa se rompió. Has rasgado tus vestidos. Ahora es el momento de cubrirte el bozo aplicando la ley del silencio. No vas a tomar café con amigos para quejarte de la economía, ni vas a llamar a tu familia a llorar por la mala suerte. Si no puedes hablar desde la abundancia, te cubres el labio. Te guardas tu energía. El siguiente paso es habitar solo, fuera del campamento. Te tomas un fin de semana, o una semana de desconexión total. Apagas el teléfono, dejas de ver noticias, te retiras de la corriente de pensamientos del mundo, simbolizado por el campamento, que dice que hay crisis. Te quedas solo con tu imaginación. El versículo 46 es la clave de la manifestación. Cuando el mundo te grite que tienes un problema, tú retírate. Sal del campamento de las opiniones ajenas. El mundo es un espejo que solo te muestra tu lepra pasada. Si te quedas mirando el espejo y gritando, la infección crece. Sal, quédate solo,
cállate y empieza a vestirte en tu mente con ropas de seda. Rompe el vestido de tu vieja importancia personal y quédate a solas con tu presencia. No vuelvas a la ciudad hasta que te sientas tan limpio por dentro que el espejo no tenga más remedio que mostrarte una corona. El aislamiento no es soledad, es el laboratorio donde fabricas tu nueva realidad. Irte fuera del campamento no es una condena al exilio, es un retiro espiritual de emergencia. Mientras estés inmundo, es decir, vibrando en el problema, no intentes convencer a nadie, no busques ayuda afuera, no pidas consejos. Quédate solo hasta que tu conciencia se vuelva blanca. El leproso sale del campamento para encontrarse con Dios, no para morir. Sal solo para regresar como un hombre nuevo. Aquí el leproso es el único que es honesto. El resto del campamento vive fingiendo, pero el leproso admite: mi vibración apesta ahora mismo, así que me voy a retirar antes de que mi mala onda arruine el negocio de todos. Salir del campamento es lo más elegante que puedes hacer, es darle vacaciones a tu ego para que tu espíritu pueda hacer la limpieza. A veces hay que ser un ermitaño por 7 días para volver como el alma de la fiesta por el resto de la vida. Sacerdote, has aprendido a aislar el error para que muera por inanición. ¿Estamos listos para el último tramo? Vamos a ver la lepra en la ropa y los objetos. Descubrirás por qué tu entorno físico es el termómetro de tu santidad interna. Entramos en la fase final de Levítico 13, donde la lepra da un salto de lo biológico a lo material. En los versículos 47 al 50, el análisis se centra en la vestidura. Metafísicamente, si el cuerpo es tu conciencia, la ropa es tu entorno, tus hábitos y tus posesiones. La vestimenta es la piel que le pones al mundo. Veamos los versículos 47 y 48. Y dice Levítico: cuando un vestido tenga una marca de lepra, sea un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre o en la trama, de lino o de lana, en cuero o en cualquier artículo hecho de cuero. La urdimbre, hilos verticales de un tejido, representa tus principios y valores fundamentales. Mientras que la trama, los hilos horizontales, los que cruzan, representa tus acciones diarias y relaciones. El cuero, por su parte, representa las herramientas externas que usas para protegerte o trabajar. La lepra mental no solo ataca quién eres, sino lo que haces y lo que posees. Una casa llena de desorden, un negocio donde los papeles no cuadran, o una relación basada en la manipulación son vestidos con lepra. Continuemos con los versículos 49 y 50. Y dice Levítico: si la marca en el vestido o en el cuero, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero, es verdosa o rojiza, es marca de lepra y le será mostrada al sacerdote. Entonces el sacerdote examinará la marca, y aislará el artículo con marca por 7 días. La marca verdosa representa objetos o situaciones que están podridas por el deseo de lo ajeno o por la falta de movimiento. Es, por ejemplo, ese dinero que guardas por miedo y que termina contaminándose del hongo espiritual. Esto se refiere al estado de estancamiento y putrefacción que ocurre cuando la energía como el dinero, el talento, el amor o las ideas, deja de circular y se queda guardada por miedo o avaricia. Un hongo físico necesita oscuridad y humedad para desarrollarse. Un hongo espiritual necesita miedo y falta de uso. Por ejemplo, cuando guardas dinero por si pasa algo malo, estás declarando que lo malo va a pasar. Ese dinero no está ahorrado, está estancado. Empieza a emitir una frecuencia de escasez. Eventualmente, ese dinero se irá en manchas, como una enfermedad, una multa o una reparación. Si el hongo lo invadió porque no cumplió su función de bendecir y circular. Algo similar ocurre el talento no expresado. Si tienes un don, simbolizado por una vestidura de lino fino, y no lo usas por perfeccionismo o miedo al juicio, esa idea empieza a pudrirse dentro de ti. Se vuelve amargura, envidia hacia los que sí se atreven, finalmente, una mancha verdosa en tu carácter. El universo es un río, no un estanque. La lepra verdosa en la urdimbre de tus vestidos es la señal de que has intentado detener el flujo de la vida. Nada se daña más rápido que lo que se guarda con miedo. Si guardas amor por miedo a que te hieran, ese amor se vuelve resentimiento. Si guardas dinero por miedo a la pobreza, ese dinero se vuelve deudas. Limpia tus vestidos. Haz circular lo que tienes. La mejor forma de evitar que algo se llene de hongos es usarlo con alegría y confianza en que la fuente siempre proveerá más. El sacerdote no acumula, el sacerdote administra el flujo.
Por su parte, la mancha rojiza representa posesiones o ambientes cargados de conflictos. Es por ejemplo la casa donde siempre se grita, o el coche que compraste solo para demostrar poder sobre otros. Ahora tu sacerdote supremo tiene que examinar estas marcas para decidir. Él no quema el vestido de inmediato. Lo aísla. Esto significa que antes de tirar algo o renunciar a un proyecto que te genera conflicto, debes dejar de usarlo por un tiempo para ver si la mala energía era tuya, si desaparece al limpiar tu mente, o si el objeto de análisis ya está impregnado de maldad. Levítico nos dice que la lepra puede vivir en el lino y en el cuero. ¿Qué significa esto hoy? Significa que tu entorno es una extensión de tu vibración. Si tienes un negocio que solo te da problemas, ejemplo de mancha rojiza, o una casa donde te sientes drenado, ejemplo de mancha verdosa, puede que tengas lepra en el vestido. No es el objeto en sí, es la trama y la urdimbre de cómo construiste esa realidad. Antes de destruir tu negocio o mudarte, aplica el aislamiento, deja de ponerle emoción negativa a ese objeto por 7 días. Si después de 7 días la mancha sigue ahí, es que el objeto ya no vibra contigo y debe ser purificado por el fuego. Hay gente que tiene una lepra de trama en su cuenta bancaria, el dinero entra, pero se va en multas, enfermedades o reparaciones. Eso es un vestido infectado. No es mala suerte, es que el tejido de tu relación con el dinero tiene una bacteria de escasez. Aísla tu cartera. Deja de quejarte del precio de las cosas por una semana y observa si la mancha verdosa del miedo desaparece. A veces el milagro no es que ganes más, sino que tu dinero deje de estar enfermo. Veamos otro ejemplo. Si sientes que tu oficina o tu lugar de proyectos está pesado y nada sale bien, identifica la urdimbre cuestionándote. ¿Bajo qué principio abriste este negocio? ¿Fue por amor o por desesperación? Esa es la base del tejido. Ahora es el momento de identificar la trama. ¿Cómo son tus tratos diarios? ¿Hay honestidad o no la hay? Una vez respondidas estas preguntas, llega el momento de someterte al aislamiento. Durante 7 días, limpia físicamente ese espacio y no permitas que entre ninguna queja ni pensamiento de derrota en esa habitación. Si al 7º día el trabajo fluye, el vestido está limpio. Si la pesadez persiste, es hora de quemar, es decir, cambiar radicalmente el método o el lugar. Ten siempre presente que nada en tu mundo es neutral, todo está tejido con tu conciencia. Aunque lo he hecho anteriormente a lo largo de la serie, quiero insistir en que los 7 días no son una medida de tiempo cronológico, sino una medida de tiempo psicológico y vibratorio. Metafísicamente, el 7 representa la totalidad y el reposo. Así como el mundo fue creado en 6 pasos y el 7º fue el descanso, en tu mente, los 6 primeros días simbolizan el esfuerzo de cambiar tu pensamiento, de luchar contra la duda y de sostener la nueva asunción. El 7º día es el símbolo del momento en que la idea ya se asentó en tu subconsciente. Ya no tienes que esforzarte por creer, simplemente sabes que es verdad. El aislamiento de 7 días es el tiempo que tarda una semilla mental en germinar y dejar de ser vulnerable. Si estás aplicando una dieta mental para sanar una situación crítica como una quiebra o una ruptura, es muy recomendable usar los 7 días literales como una estructura. El cerebro humano necesita hitos temporales. Decir, me voy a aislar un rato, no tiene poder, pero decir, durante 7 días no voy a emitir un solo juicio negativo, crea una presión interna que obliga a la lepra a salir a la superficie o morir. Por otra parte, el 7 puede representar un estado de conciencia. Puedes pasar por un ciclo de 7 días en una tarde de meditación profunda si logras pasar de la angustia representada por el día 1, al reposo absoluto que representa el día 7. El tiempo en el espíritu se mide por intensidad, no por minutos. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Los 7 días de aislamiento de Levítico son el tiempo que le toma a tu alma dejar de ser una víctima y convertirse en un observador. Si al tercer día sales corriendo al campamento a ver si el milagro ya ocurrió, has roto la cuarentena y la infección volverá. El 7 significa: me quedo aquí hasta que mi paz sea inquebrantable. No salgas de tu silencio hasta que el número 7 se haya cumplido en tu corazón, es decir, hasta que te sientas completo y sin necesidad de buscar pruebas afuera. 7 días es el tiempo que tarda el universo en procesar tu pedido de limpieza sin que tus dudas lo cancelen.
Es como cuando pides algo por internet y te dicen que tarda 7 días, es común que llegue un par de días antes, o que se retrase y llegue 1 o 2 días después del plazo dado. Si llamas cada hora para preguntar dónde está el paquete, no va a llegar más rápido y vas a desesperar al repartidor. ¿Comprendes ahora que el tiempo es solo un sirviente de tu convicción? Estamos listos para los versículos 51 al 52. Llegamos al momento de la sentencia definitiva. En estos versículos, el sacerdote ya no está observando para ver qué pasa, ahora está ejecutando un juicio basado en el movimiento de la energía. Aquí es donde aprendemos a distinguir entre un error corregible y una corrupción sistémica en nuestra vida. Empecemos por el 51. Y dice Levítico: Al séptimo día examinará la marca, si la marca se ha extendido en el vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o en el cuero, cualquiera que sea el uso que se le dé al cuero, la marca es una lepra maligna, es inmunda. La frase clave aquí es, se ha extendido. El tiempo de los 7 días sirve para revelar la verdadera naturaleza de un pensamiento o situación. Si después de un periodo de observación y retiro, ese problema económico, esa relación tóxica o ese miedo interno sigue creciendo y contaminando otras áreas de tu vida, estamos ante una lepra maligna. La palabra hebrea utilizada para lepra maligna sugiere algo que punza o irrita dolorosamente. Representa esos patrones que ya no son solo un error pasajero, sino una decisión consciente de permanecer en la negatividad. Ahora veamos el versículo 52. Y dice Levítico: Quemará, pues, el vestido, ya sea la urdimbre o la trama, en lana o en lino, o cualquier artículo de cuero en el cual aparezca la marca, porque es una lepra maligna, en el fuego será quemado. Aquí no hay jabón, no hay agua, no hay segunda oportunidad para el objeto. El veredicto es la destrucción total. Hay cosas en nuestra vida que no se pueden arreglar, solo se pueden eliminar. Cosas como un hábito destructivo que ya te domina. Un negocio basado totalmente en la mentira. Una relación que solo produce dolor. El fuego aquí representa la transmutación radical. Es el acto de decir: esto deja de existir en mi mundo hoy mismo. Es borrar el archivo, quemar el puente, cerrar la puerta y no mirar atrás. Intentar limpiar lo que Dios ya mandó a quemar. El error que mantiene a la gente en el desierto por 40 años. Hay situaciones en tu vida que ya están tan infectadas de amargura, de engaño o de escasez, que no importa cuántas afirmaciones positivas les laves encima, la lepra sigue extendiéndose. El versículo 52 es una orden de liberación. Al fuego con ello. Deja de intentar salvar ese proyecto que te drena la vida. Deja de intentar entender a quien solo te hiere. Si la infección es maligna y se extiende, el fuego es tu mejor amigo. Quema la vieja identidad, destruye el objeto de tu obsesión y quédate con las cenizas, porque solo de las cenizas de lo falso pueden hacer lo que es puro y eterno. No puedes entrar a la tierra prometida cargando harapos infectados solo por nostalgia. El fuego no es un castigo, es el servicio de limpieza del universo para que dejes de perder el tiempo lavando lo que ya nació muerto. ¿Sientes el calor del fuego purificador? Simplemente es necesario para dejar espacio a lo nuevo. Estamos llegando al desenlace del protocolo. Los versículos 53 al 57 nos muestran la inspección post-lavado. Aquí es donde el sacerdote busca señales de arrepentimiento en la materia o en la situación. En la ingeniería espiritual, el lavado representa la purificación por el agua de la verdad, es decir, por el estudio, la meditación o el cambio de actitud. Veamos los versículos 53 y 54. Y dice Levítico: Pero si el sacerdote la examina, y la marca no se ha extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero, entonces el sacerdote les ordenará lavar aquello donde aparezca la marca, y lo aislará por otros 7 días. Si la mancha no creció, el sacerdote da una orden. Lávenlo. Aquí el agua simboliza la palabra o el conocimiento. Cuando una situación negativa se estanca, el primer paso es lavar tu percepción. Cambias tu diálogo interno, aplicas nuevas ideas y limpias tu entorno. Hay que aplicar una segunda cuarentena. Se requieren otros 7 días. ¿Por qué? Porque el cambio no debe ser solo superficial. Necesitamos ver si la mancha desaparece después de haber aplicado la verdad. Ahora le toca al versículo 55. Y dice Levítico: Después que el artículo con la marca haya sido lavado,
el sacerdote lo examinará otra vez, y si la marca no ha cambiado de aspecto, aun cuando la marca no se haya extendido, es inmundo, en el fuego lo quemarás, ya sea que la corrosión lo haya raído por el derecho o el revés. Este es el punto más profundo. Aunque la mancha no se haya extendido, si no cambió de aspecto, si no perdió su brillo rojizo o verdoso, se quema. No basta con que el problema no empeore. Si después de meditar, orar y trabajar en ti, la situación sigue teniendo el mismo color de amargura o miedo, significa que la raíz es incorregible. Hay lepras que son silenciosas pero profundas. Si no hay transformación real de la esencia, el sacerdote dice: no pierdas más tiempo lavándola, llévala al fuego. El versículo 55 dice: ya sea que la corrosión lo haya raído por el derecho o el revés. En algunas versiones dice, por dentro o por fuera. El derecho, la cara exterior, es lo que muestras al mundo. Tus palabras, tus redes sociales, tu comportamiento social. Es cuando tu negatividad es obvia. Te quejas en voz alta, eres grosero, tu falta de fe es evidente para todos. Es una infección de la proyección. El revés es la cara interior, el forro de la situación. Es lo que nadie ve, tus pensamientos secretos, tus conversaciones internas cuando estás solo, tus verdaderas intenciones detrás de una buena acción. La lepra en el revés es la más peligrosa. Es cuando por fuera pareces espiritual y próspero, pero por dentro, en el revés de tu conciencia, estás lleno de envidia, juicio o terror. Es una infección de la asunción. El texto dice que si la lepra es corrosiva por dentro, el vestido es inmundo, como lo es si es corrosiva por fuera, con la diferencia que esta última es completamente evidente. Esto nos enseña que la ley de conciencia no se deja engañar por las apariencias. Tienes que estar alerta contra la hipocresía metafísica. Puedes estar repitiendo afirmaciones, por ejemplo, de yo soy rico, lo que implica que la parte externa del vestido está limpia, pero si en tu interior sientes: tengo miedo de no llegar a fin de mes, el revés está infectado, la lepra es maligna. El fuego es necesario porque no puedes coser un parche limpio sobre una estructura que está podrida por dentro. La lepra en el revés indica que la raíz del pensamiento está dañada. No te dejes engañar por un vestido que se ve blanco por fuera. Levítico nos ordena examinar el revés. ¿Qué te dices a ti mismo cuando nadie te escucha? ¿Qué sientes realmente por el éxito de tu hermano cuando cierras la puerta de tu casa? Si tu derecho está limpio pero tu revés tiene lepra, no eres limpio. La corrosión interna terminará por devorar la tela externa tarde o temprano. No intentes lavar solo lo que la gente ve, asegúrate de que el forro de tu mente, tus sentimientos más íntimos, tengan el mismo color de paz que tus palabras. Dios no mira tu traje, Dios mira la trama interna de tu fe. Esto es como comprar un traje de marca en una tienda de segunda mano, por fuera se ve increíble, pero cuando le das la vuelta, el forro está deshecho y huele a humedad. El sacerdote te dice: no me importa lo que diga la etiqueta, si el revés está podrido, llévala al fuego. Así es la gente que publica frases motivacionales mientras se muere de envidia por el vecino. Asegúrate de que tu revés sea tan limpio como tu foto de perfil. El versículo 55 es una alarma para los mediocres. Muchos dicen: bueno, mi situación no está tan mal, al menos no ha empeorado. Pero el sacerdote de Levítico te dice: si no ha cambiado de aspecto, sigue siendo inmunda. La espiritualidad no es para que los problemas se queden quietos, es para que se transmuten. Si has estado lavando tu mente con afirmaciones pero sigues viendo el mundo con el mismo color de desesperación, quema ese vestido. Entremos en el análisis de los versículos 56 y 57. Y dice Levítico: entonces el sacerdote lo examinará, y si la marca se ha oscurecido después de haber sido lavada, la arrancará del vestido o del cuero, sea de la urdimbre o de la trama. Y si aparece otra vez en el vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero, es una erupción, el artículo con la marca será quemado en el fuego. Aquí se ve que si la mancha se oscurece, es decir, pierde fuerza, Dios ordena al sacerdote arrancar solo ese pedazo. A veces puedes salvar un negocio cerrando solo un departamento infectado. O puedes salvar una relación renunciando a un hábito específico. Pero si después de arrancar el pedazo, la lepra vuelve a brotar en otra parte del mismo vestido, la sentencia es final. Significa que el tejido entero está contaminado.
No era un error aislado, era una corrupción de la estructura. Imagina que tienes una relación de pareja o un socio de negocios con el que tienes conflictos constantes, esto sería la mancha. Buscando una solución, decides aplicar la ingeniería espiritual, perdonas, cambias tu actitud y estableces límites, y este sería el primer lavado. Ahora te centras en el versículo 54. Durante una semana te portas impecable, afirmas lo mejor y trabajas en tu paz. Al séptimo día miras el panorama. Después de ese segundo lavado notas que aunque ya no hay gritos, lo que indica que la mancha no se extendió, el sentimiento de desconfianza y pesadez es exactamente el mismo. No hay frescura. El sacerdote te dice: si no cambió de aspecto después del lavado, es lepra maligna, quémalo. Significa que debes terminar esa sociedad o relación, el tejido está muerto. Pero supongamos que sucede lo contrario y la cosa mejora después del segundo lavado. La tensión baja, la mancha se oscurece. Entonces decides arrancar el problema. Vamos a dejar de hablar de dinero los domingos o vamos a despedir al empleado que causa chismes. Cortas la parte dañada para salvar el resto. Si después de arrancar ese pedazo y lavar todo, el conflicto vuelve a brotar en otra área, ahora pelean por la casa o por los clientes, el veredicto es final, el problema no es la circunstancia, es la esencia del vestido. Debes quemarlo todo y empezar de cero en otro lugar. Hay una diferencia entre ser paciente y ser masoquista. El versículo 55 es tu brújula. Si después de aplicar toda tu artillería espiritual, 2 lavados, la situación no cambia de vibración, deja de gastar jabón. Dios no te llamó a remendar harapos infectados. A veces, la lepra vuelve a brotar solo para demostrarte que ese ciclo ya terminó. No te sientas mal por quemar el vestido, cerrar el negocio, irte de la casa, bloquear el contacto. El fuego de Levítico es el fuego que purifica tu camino para que dejes de intentar salvar lo que ya no tiene alma. Esto es como intentar arreglar un coche viejo que un día le falla el motor, lo arreglas, y al día siguiente le fallan los frenos, y al otro la transmisión. Eso es un vestido con brotes. Puedes seguir lavándolo y cambiándole piezas, pero el sacerdote te dice: véndelo como chatarra y cómprate uno nuevo. No confundas la perseverancia con el apego a la lepra. No intentes remendar una vida que ya no vibra con tu nueva conciencia. A veces, Dios permite que algo se rompa del todo para que dejes de intentar lavar lo que ya no tiene vida. Cuando lavas una mancha de vino en una alfombra blanca, si después de tallar 3 horas la mancha sigue ahí, idéntica, solo que ahora la alfombra está mojada, acepta que necesitas una alfombra nueva. No te engañes diciendo que al menos está limpia. La lepra que no cambia de color ante la verdad es una lepra que ya se ganó su lugar en la hoguera. No gastes más jabón en causas perdidas. Hemos llegado al final de esta travesía técnica y espiritual. Los versículos 58 y 59 no son solo el cierre del capítulo, son el sello de garantía de la salud mental y vibratoria. Aquí es donde el sacerdote nos enseña que la limpieza no es un evento de una sola vez, sino una reafirmación de la libertad. Veamos el versículo 58. Y dice Levítico: el vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o cualquier artículo de cuero del cual se haya quitado la marca después de haberlo lavado, será lavado por segunda vez y quedará limpio. Si la mancha desapareció, excelente. Pero el sacerdote exige un segundo lavado. Esto es lo que en psicología llamamos consolidación y en metafísica estabilización del estado. Cuando resuelves un problema, la mancha se va, pero no bajes la guardia de inmediato. El segundo lavado sirve para eliminar el olor o la memoria del error. Es asegurar que no solo quitaste el síntoma, sino que has purificado la estructura para que la lepra no tenga donde volver a anclarse. Es el paso de estoy sanando a estoy limpio. Y llegamos al versículo 59. Y dice Levítico: esta es la ley para la marca de lepra en un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero, para declararlo limpio o inmundo. El capítulo termina con una declaración de autoridad. No queda espacio para la duda. O es limpio o es inmundo. En tu vida, debes aprender a ser un juez categórico de tu propia energía. La ingeniería espiritual no acepta medias tintas. Si un hábito es tóxico, es inmundo y tienes que sacarlo fuera del campamento. Si un pensamiento es expansivo, es limpio, entonces úsalo.
Tú tienes el poder, basado en estas leyes, de decidir qué entra en tu reino y qué se quema en el fuego. El versículo 59 te entrega el título de propiedad de tu propia mente. El mayor peligro no es la enfermedad, sino la recaída por exceso de confianza. El versículo 58 nos dice que si la mancha se fue, vuelve a lavar. Si ya saliste de la deuda, no vuelvas a gastar como antes, lava tu mente con gratitud una segunda vez. Si ya perdonaste, no te quedes ahí, lava tu corazón con actos de amor una segunda vez. La segunda lavada es la que quita la cicatriz de la memoria. Y al final, asume tu poder. Usa el versículo 59 para declarar tu mundo libre de lepra. No esperes a que alguien más te diga que estás sano, tú eres el sacerdote que firma el veredicto de su propia gloria. Lávate 2 veces. Asegúrate de que tu nueva vida brille tanto que hasta el sacerdote más exigente tenga que ponerse lentes de sol al mirarte. Sacerdote, has completado el manual de inspección más profundo de la historia. El versículo 59 cierra diciendo: Esta es la ley para la infección de la lepra, para declararlo limpio o para declararlo inmundo. Has pasado de ser una víctima de las manchas de la vida a ser el sacerdote e ingeniero que decide que se queda y que se va al fuego. Llegados a este punto, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Quién es el verdadero portador de esta mancha? Si bien hemos analizado la piel y el vestido como el escenario donde se manifiesta la lepra, es vital comprender que la tela no se teje a sí misma. Aquí es donde la ingeniería espiritual nos revela que el síntoma externo no es más que el reflejo de un huésped interno. El ego. Esta personalidad falsa, que se siente separada de la fuente y vulnerable ante el mundo, es la que acepta las sugerencias de miedo del inconsciente colectivo y las borda en nuestra realidad. Por lo tanto, al estudiar cada inspección del sacerdote, no estamos observando un juicio sobre nuestra esencia, sino un diagnóstico sobre ese sastre mental que, por temor, ha comenzado a confiar en la dualidad en lugar de en la unidad. Al entender cómo opera el ego, el aislamiento y el lavado que ordena Levítico dejan de ser ritos antiguos para convertirse en la tecnología precisa con la que recuperamos el mando de nuestra propia consciencia. El ego habita en la mente consciente, pero no es el dueño de la casa, es solo el inquilino ruidoso. La parte de tu mente consciente que no es ego se le suele llamar el observador, o la conciencia testigo. El ego es el contenido. Lo componen tus pensamientos, tu nombre, tus miedos, tu historia, tus títulos. Es como la película que se proyecta. Por su parte, el observador es el continente, el espacio puro donde aparecen esos pensamientos. Es la pantalla del cine. Podríamos decir que el ego es un parásito originado por la creencia en la separación y alimentado por el miedo, y que anida en tu mente consciente. Y aunque es una pequeña ilusión, suele adueñarse del escenario y robarse el show. El ego es el puerto de entrada del inconsciente colectivo. Si el inconsciente colectivo es el virus, el ego es el huésped. El inconsciente colectivo es como una gran nube de datos llena de miedos, prejuicios y limitaciones humanas acumuladas por milenios. Sin embargo, esa nube no tiene poder sobre ti a menos que alguien en tu interior le dé clic al enlace y descargue el archivo. Ese alguien es el ego. Él confía en el colectivo porque el ego se siente pequeño, separado y mortal. Él busca seguridad en la manada. Si el colectivo dice: viene una crisis, el ego se asusta y dice: tengo que protegerme, pues la crisis viene contra mí. En ese momento, la mancha aparece en tu vestido. Por otro lado, tienes a la realmente consciente, el observador. Él es esa parte de ti que puede decir: mira, estoy teniendo un pensamiento de miedo. Si tú puedes ver al miedo, entonces tú no eres el miedo, eres el que lo ve. Esa facultad de darse cuenta es la conciencia pura, el sacerdote que inspecciona la lepra sin infectarse por ella. Entonces, ¿cómo es posible que una ilusión como el ego llegue a controlar tu mente consciente? Mediante el secuestro de tu atención. El ego no tiene poder real, tiene atención. Controla al observador a través de la identificación. Por ejemplo, el ego lanza un pensamiento que podría ser este: ¿y si me quedo sin dinero? Si el observador se pega a ese pensamiento, te conviertes en el hombre asustado. El control se ejerce mediante la repetición y la emoción. El ego crea un drama tan ruidoso que el observador olvida su naturaleza silenciosa y cree que él es el drama. ¿Qué es primero, el miedo o el ego? Bueno, esto es un círculo vicioso, pero en la jerarquía de la creación,
nacen juntos, aunque el miedo es el combustible del ego. Su origen se debe a la creencia en la separación, simbolizada por la manzana que comieron Eva y Adán en el paraíso. En el momento en que la consciencia decide decir yo soy este cuerpo separado, nace el ego, y surge automáticamente el miedo. ¿Por qué? Porque algo separado es algo susceptible a la comparación, no lo puede controlar todo, no sabe lo que el opuesto sabe, no tiene todo el poder, tiene que competir, sufre contradicción, sufre conflicto. Puede morir, ser herido, y perder. Podría decir que el ego necesita al miedo, él se alimenta del miedo para mantenerse relevante. Si tú no tuvieras miedo, no necesitarías al ego para protegerte, defenderte o compararte. Podríamos decir que el miedo es la atmósfera y el ego es el organismo que respira ese aire. Sin el miedo a la inexistencia, el ego se disolvería como lo hace un terrón de azúcar en el agua. El capítulo 13 de Levítico, con todas sus reglas de aislamiento y examen, es en realidad un manual de deshipnosis para que el ser humano deje de creer que está separado de la fuente. Más allá del ego, la causa última es la amnesia espiritual. El ego solo tiene poder cuando olvidamos que somos el sacerdote y nos creemos que somos el vestido. El único error real es la creencia en la dualidad, creer que existe un poder fuera de nuestra propia conciencia capaz de dañarnos. La dualidad es el caldo de cultivo de la lepra. Es una ley del mundo físico que establece que todo tiene un opuesto y su origen se basa en la creencia en la separación. Es decir, que no es una ley absoluta, porque en el momento que dejas de creer en la separación pierde todo su sentido y poder. En la dualidad, siempre existen dos poderes opuestos, Dios y el mal, yo y el otro, salud y enfermedad, alegría y tristeza, etc. Si crees que el mal o la enfermedad son poderes independientes de tu conciencia, vives con miedo. Y el miedo genera la contracción mental que se manifiesta como lepra espiritual. Pero al aceptar la unidad cuya denominación en hebreo es Adonai Echad, Dios es uno, reconoces que no hay nada fuera de tu conciencia que tenga poder sobre ti. Si no hay enemigo externo, la infección mental no tiene razón de ser. El ego no puede sobrevivir en la unidad. El ego se define por la comparación. Yo soy más limpio que aquel, yo tengo más que el otro, etc. Mientras que en la unidad, el otro es simplemente otra versión de ti mismo. Si yo soy tú y tú eres yo, la envidia y la ira desaparecen. Y el ego se queda sin combustible porque ya no tiene con quién pelear ni de quién protegerse. Cuando tu sacerdote te declara a alguien limpio, lo que está haciendo metafísicamente es restaurar tu identidad original. No te está curando, porque la verdad no puede enfermar, sino que te está ayudando a recordar que la mancha era una ilusión creada por la creencia en la separación. La lepra es el síntoma de sentirnos huérfanos en el universo. Creemos que estamos solos contra la economía, solos contra la vejez, solos contra el destino. Esa es la mentira de la dualidad, porque eres uno con tu yo soy que no es otra cosa que la totalidad literalmente hablando. Superar al ego no es matarlo, es disolverlo en la unidad. Cuando comprendes que tú y el Padre, o la fuente, son uno, que tu conciencia es la única sustancia de tu mundo, dejas de ser el leproso que grita inmundo, y te conviertes en el sacerdote que reconoce que todo es sagrado. La unidad es el único jabón que limpia hasta la urdimbre más profunda de tu existencia. Vivir en dualidad es como intentar jugar al tenis contra una pared y enojarte porque la pared te devuelve la pelota. Tú eres el que lanzó la pelota, y el ego es el que insulta a la pared. La unidad es darte cuenta de que tú eres el jugador, la pelota y la pared. En cuanto dejas de jugar contra ti mismo, el juego se vuelve una danza. Y las danzas no contraen lepra. En conclusión, el capítulo 13 de Levítico no es un registro de enfermedades del pasado, sino el manual de diagnóstico más avanzado para tu presente. Hemos estudiado que la lepra es la manifestación física de una asunción errónea, que el sacerdote es tu capacidad de observar con desapego, y que el vestido es el concepto de ti mismo que presentas al mundo. Aprendimos que el ego es el sastre miedoso que, al creerse separado de la fuente, infecta tu realidad con hilos de dualidad y desconfianza. El estudio de este código transforma tu desarrollo espiritual al devolverte la soberanía. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino el inspector jefe de tu propia mente. Al aplicar el aislamiento, el lavado y el juicio por fuego, dejas de ser un leproso de la escasez o el miedo para convertirte en un sacerdote capaz de discernir qué pensamientos merecen habitar en su reino. Este capítulo es el puente necesario para dejar morir al hombre viejo y preparar el terreno para la restauración total que estudiaremos en los próximos capítulos.
¿Quieres llevar toda esta teoría a la acción hoy mismo? He preparado una guía de ejercicios prácticos de ingeniería espiritual diseñada para aprender a limpiar tu urdimbre y trama mental. Para recibirla, solo debes cumplir 3 pasos. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo y escribe la frase "ayuda práctica" en la sección de comentarios. Es hora de sanar tu mundo desde adentro.